Vamos a pasar a la palabra. Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15. Dice la Escritura: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Estas son palabras de Cristo, Jesús cuando iniciaba su ministerio. Ya lo platicamos hace algunas semanas. Hemos venido platicando acerca de la doctrina, acerca del evangelio verdadero. Hemos venido hablando acerca de lo que Cristo Jesús vino a traer en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la necesidad espiritual del ser humano. Hemos platicado acerca del arrepentimiento, hemos platicado acerca del pecado, muchísimas verdades, muchísimas cosas que creemos que han estado abriendo los ojos, que nos han estado ayudando a entender, a comprender varios principios importantes para la salvación de nuestras almas. En esta parte el Señor Jesucristo está diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Cristo Jesús llama y dice: arrepentíos, pero también dice: creed en el evangelio. El evangelio completo se refiere no solamente a un arrepentimiento. Ya platicamos que una persona cuando se arrepiente de sus pecados, esa persona no está en una condición de salvación. Esa persona simplemente está en una situación de que hizo lo que le correspondía. Una persona que se arrepiente no quiere decir que está convertida, no quiere decir que está salva, no quiere decir que está dentro del reino de los cielos. Pudiéramos decir que no está lejos del reino de los cielos una persona arrepentida, pero la verdad es que la salvación completa, concreta en cuanto a lo que el Señor Jesucristo está enseñando en esta parte en cuanto al reino de los cielos, acercándose al corazón del ser humano, Cristo Jesús lo encierra en dos principios importantes. Dice: arrepentíos y creed. Arrepentíos y creed en el evangelio. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación, buenas nuevas traídas del reino de los cielos, buenas nuevas traídas por Dios mismo para con nosotros los seres humanos que necesitamos la ayuda y la gracia de Dios. El día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a estar viendo la verdadera fe. ¿A qué se refería el Señor Jesucristo cuando decía creed en el evangelio? Hoy en día hay muchas personas que dicen creer. Hoy en día en nuestro país, sobre todo, tú le preguntas a cualquier persona, y le preguntas y le dices: oye, ¿tú crees en Dios? Y te van a decir: sí, yo creo en Dios. Muchas personas se dicen cristianas hoy en día, muchas agrupaciones dicen creer en Dios, pero la verdad es que su creencia es muy diferente a lo que Cristo Jesús se refería en la Escritura, y es lo que nosotros queremos ver el día de hoy. Fíjate, Juan capítulo 8, verso 31 en adelante, dice la Escritura: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cristo en esta parte está hablando con un grupo de gente, judíos, gente que habían conocido, gente que conocían el contexto espiritual, el contexto cristiano. Sabían acerca de Dios, sabían de las maravillas de Dios, sabían acerca de un Dios creador de todas las cosas, y muchos principios escriturales lo sabían. Sin embargo, aquí en esta parte de la Escritura dice que Jesús estaba diciéndoles a los judíos que habían creído en él, ¿sí? Gente que ya había creído en él. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. A pesar de que estas personas ya habían creído en él, según dice la Escritura, ya habían creído en él, simplemente habían creído a su manera, simplemente habían creído a su forma. Y el Señor Jesucristo está estableciendo la manera en que se debe de creer en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre,
el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué curioso texto, pareciera un tanto contradictorio. Primero dice que Jesús les está diciendo a los judíos que habían creído en Él. Sin embargo, después vemos que Jesucristo los está confrontando y les está diciendo que ellos necesitan conocer la verdad para ser libres. Y ellos, en su razonamiento religioso, les dicen, es que nosotros no somos esclavos de nadie. Nosotros somos del linaje de Abraham, somos de la promesa. Y Cristo Jesús les dice, no, ¿sabes qué? Tú necesitas conocer la verdad porque las cosas que has conocido hasta el día de hoy no te han servido. Esa gente había puesto su confianza en muchas otras cosas. Esos judíos, esos religiosos de esa época habían puesto su confianza en muchas otras cosas, pero realmente no habían puesto la confianza adecuada como Cristo Jesús lo había establecido. No, de ninguna manera. Ellos habían creído parcialmente. Hay gente que cree parcialmente en Dios. Hay gente que cree parcialmente o cree a su manera o cree conforme la denominación o la agrupación en la cual asiste le ha establecido y le ha enseñado, y eso definitivamente no es grato delante de Dios. No es bueno delante de Dios. No se habían arrepentido de una manera adecuada, no, de ninguna manera habían entendido el camino adecuado para con Dios, no lo habían comprendido. Por eso es que Cristo Jesús les confronta y les dice, es que así no son las cosas. El reino de los cielos debe de ser de esta y de esta otra manera. ¿Qué sucedía? Que la gente en la época de Cristo no estaba creyendo como debiera. Veamos Mateo capítulo 21, verso 32, dice la Escritura, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. La gente de la época de Cristo sabía mucho de Dios, pero ¿sabes qué? Que esa confianza que tenían era una confianza extraña, no era una confianza espiritual, no era una confianza conforme a las verdades de la Escritura, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. La verdadera fe, la verdadera confianza a la cual se refería Cristo hablando del reino de los cielos y no hablando simplemente de una denominación o una agrupación como hoy en día desgraciadamente se conoce. Juan capítulo 2, verso 23 y verso 24 dice la Escritura, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. ¿Qué te parece? Cristo Jesús observa a una multitud de personas, a varias personas que habían creído en Él, pero ¿sabes qué? Habían creído en Él por los milagros que Él había hecho. Simplemente creían en Jesús como un milagrero, creían en Jesús como alguien que podía ayudarles, creían en Jesús como alguien que solamente podía hacerles ciertos favores, como el genio de la lámpara, ¿verdad? Que de repente le ordenas algo y entonces el genio sale y te hace un favor. Así creían en Cristo Jesús, pero Jesús, como conocía el corazón de las personas, no se fiaba de ellos, a pesar de que dice que ellos creían en Él. Cristo Jesús no se fiaba. ¿Por qué? Porque Cristo conocía el corazón de cada uno de ellos. Sabía claramente cómo es que estaban, cómo es que se encontraban. La fe, la verdadera fe a la que la Escritura se refiere, amado, no es una fe como hoy en día se maneja. Hoy en día se dice creer en Dios, pero sus vidas demuestran todo lo contrario. Hoy en día hay fees que la gente dice tener, hay confianzas que la gente dice tener, pero ¿sabes qué? Que es una confianza que no está basada en la Escritura, que tan luego viene un momento de prueba, porque ¿sabes que la fe se prueba? La fe se prueba y de repente viene un momento de prueba. ¿Y qué sucede? Que esa confianza que la gente dice tener en Dios se va para abajo, se destruye, se acaba. Veamos, la Escritura dice que la fe se prueba, primera de Pedro capítulo 1, verso 7. Claro, cuando una persona dice creer en Dios, definitivamente debe de haber un momento, una circunstancia para poder probar el corazón, para ver si verdaderamente la persona está caminando bien o no está caminando bien. Dice la Escritura, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí te está diciendo y te está haciendo una comparación entre la fe
la fe que un cristiano verdadero debe de tener, y el metal, oro, el metal llamado oro. ¿Sí? Dice que el oro es sometido, es probado ¿para qué? Para ver su autenticidad, para ver que verdaderamente es oro, es sometido a ciertos grados de temperatura que le llevan a demostrar su verdadero estado, y no solamente eso, sino que también le lleva a ser purificado. Y dice, mira, sometida a prueba nuestra fe también debe de ser sometida a prueba. ¿Sometida a prueba para qué? Para demostrar que verdaderamente somos cristianos. ¿Por qué? Porque es una realidad, amados. Hay fe verdadera y hay fe falsa. Esa es la realidad. Si solamente hubiese un tipo de fe, no habría para qué ser probada, la verdad. Pero por cuanto las circunstancias y las situaciones, sobre todo hoy en día que estamos viviendo lleno de apostasía, lleno de engaños religiosos, lleno de mentira, lleno de doctrinas de demonios, como dice la Escritura, lleno de engaños donde la gente se hace sus ideas y sus imaginaciones doctrinales, y las personas ponen su confianza en muchas cosas, en muchas situaciones que realmente no son conforme a la Escritura. Es por eso que hoy en día nosotros tenemos que entender, es por eso que hoy en día nosotros tenemos que comprender claramente a qué se refiere la Escritura con la fe, con esa verdadera fe que será probada, con esa verdadera fe que será probada en el corazón del hombre, del ser humano. ¿Por qué? Porque hay falsas fe. Hay falsas fees, hay gente que tiene una fe mental, ¿sí? Hay gente que solamente tiene una fe mental. ¿A qué me refiero? Una fe mental es aquella donde la gente tiene mucho conocimiento, donde la gente sabe mucho, es cierto. La persona sabe que Dios es omnipotente, que Dios es omnipresente. La persona sabe que hay un infierno, la persona sabe que hay un cielo, la persona sabe que hay pecado, la persona sabe que Dios no le agrada el pecado. Hay personas que tienen una fe mental solamente, ¿sí? Una confianza en lo que saben, pero realmente no hay una confianza verdadera. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta que las personas dicen creer en Dios, le dices, oye, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Tú crees que Dios está en todo lugar, que es omnipresente? Sí, yo creo que Dios es omnipresente, se encuentra en todo lugar. Pero ¿qué sucede? Los actos de la persona son contrarios a lo que dice creer. ¿Por qué? Porque te das cuenta que ahí en su casa vive con amarguras, con rencores, con gritos, vive con mentiras, con lujurias, con robos, con codicias, etcétera, 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 con pecados. Pareciera como que no entiende si es que dice que cree que Dios es omnipresente, pareciera que no entiende que Dios lo está viendo en cada momento. En cada momento, ahí en su trabajo cuando tiene conflictos, cuando tiene problemas, allí en su casa cuando está haciendo cosas indebidas, allí en la calle o allí en la escuela cuando está haciendo cosas indebidas. La persona no cree verdaderamente. Esa fe es una fe simplemente mental. Es una fe mental. Dice la Escritura en Santiago, capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, ¿sí? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fíjate. Como que hace una comparación un tanto risoria, un tanto burlona, diciendo, oye, ¿tú dices que crees en Dios? Pues qué bueno, pues también los demonios creen y ellos sí tiemblan. Hay personas que no tiemblan. ¿Por qué? Porque no creen en Dios verdaderamente. Porque simplemente es pura doctrina que está aquí estacionada en su mente y que es solamente eso. Para ellos, para muchas personas que dicen creer en Dios, Dios simplemente es un Dios de domingos. Dios es simplemente un Dios de conocimientos, pero no es un Dios de vivencia. No es un Dios de estar día a día con Él, caminando, entendiendo con Él. Cuando a la persona le viene un problema, una dificultad, un conflicto en su vida, en su familia, la persona se empieza a desmoronar, empieza a tener conflictos, problemas, y empieza ya a querer echar todo por la borda, a querer tirar la toalla, y podemos observar que en ese momento las personas, su fe son probadas, son probadas. ¿Y qué es lo que sucede? Que la persona no soporta, no aguanta. ¿Por qué? Porque no es una fe verdadera. ¿Sí? Es una fe que solamente está en la mente. Así vivían los fariseos de la época de Cristo, a pesar de que eran ejemplos para muchas personas de supuesta espiritualidad, pero la verdad es que en su corazón no tenían verdadera confianza. Mateo capítulo 23, verso 2 y verso 3, dice la Escritura: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que,
todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esta es la fe mental. Esta es la fe mental. La gente que tiene fe solamente en lo que sabe, pero su vida no demuestra verdaderamente confianza. No demuestra confianza. Esta es una fe errónea, esta es una fe equivocada, esta es una falsa fe. También podemos pensar en ese tipo de fe que, como te decía hace un momento, viene una circunstancia, un momento difícil, un problema, una dificultad en su vida y la persona ya se está desmoronando. Ya está pensando en dejar de ser cristiano, ya está pensando en dejar de congregarse, ya está pensando en dejar todo. ¿Por qué? Porque, es que yo vivía antes sin problemas, sin dificultades y mira, yo nada más estoy empezando a buscar a Dios aquí, ya me vienen los problemas. Ya tengo problemas en mi trabajo, ya tengo problemas en mi casa, ya tengo problemas aquí, allá y se empieza a desmoronar toda su fe. ¿Por qué? Porque es una simple confianza que pareciera una fe de azúcar. Lucas capítulo 8, verso 13. Dice la Escritura: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Cuando viene un momento de prueba, cuando viene un momento de tentación sobre la vida de la persona, en ese momento es cuando la persona claudica, se echa para atrás, se hace a un lado de la decisión que tomó, de la supuesta decisión que tomó, diciendo que verdaderamente creía en Dios. Lo ves ahí, lo ves con gozo y diciendo, no, sí, yo voy a hacer cambios y voy a hacer esto y voy a hacer esto otro y mi familia y mis hijos y aleluya y gloria a Dios, y con mucho gozo lo puedes observar a la persona ahí diciendo y haciendo muchas cosas. Pero después empiezan los problemas y las dificultades y las persecuciones y las situaciones difíciles en casa. ¿Y sabes qué? Esa confianza se viene para abajo. Es una fe falsa. Es una fe como un terrón de tierra. Es una fe como un terrón de azúcar, que tan solo lo aplastas un poco y se deshace. Se deshace completamente. Otra fe falsa que pudiéramos platicar, que pudiéramos tocar, puede ser la fe que es fingida. La fe que es fingida. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Dice la Escritura, hablando Pablo a Timoteo, le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo le dice a Timoteo, la fe no fingida que hay en ti. Timoteo tenía una fe verdadera, le está diciendo Pablo, pero también Pablo le está diciendo, hay una fe fingida. Hay una fe fingida. ¿Y cuál es ese tipo de fe fingida? Ese tipo de fe fingida, ¿sabes qué es? Que es muy cotidiana, es muy normal. Es muy normal en muchas agrupaciones como las que estamos ahorita aquí reunidos. Es muy normal, ¿por qué? Porque la gente finge demasiado. Es una fe hipócrita. Es una fe que está como escondida, que la gente dice creer en Dios, que la gente dice caminar con Dios, que la gente dice vivir con Dios, pero sabes que dentro de su corazón no está viviendo bien. La persona dice creer en un Dios santo. La persona dice creer en un Dios todopoderoso. La persona dice creer en un Dios grande y sublime, pero sabes que su corazón está apartado de Él. ¿Por qué? Porque cree en un Dios todopoderoso, pero ese Dios en el que ella cree o en el que él cree todopoderoso no es tan poderoso para quitarle sus pecados. No lo es. No es tan poderoso para librarlo de todos sus pecados y todas sus maldades. No lo es. Es una fe fingida. Es una fe aparente, una fe que la demuestra los domingos en el templo, una fe que la demuestra cuando llega el pastor a su casa, una fe que la demuestra cuando están con los hermanos, una fe fingida, pero dentro del corazón y en el momento, allá en casa, allá en el trabajo, salen los pecados, salen las maldades, salen los malos pensamientos, el mal corazón. Es gente que puede ser que ore, que lea, que ayune, ¿sí? Pero solamente es cuestión de escarbarle un poquito. Es cuestión de escarbarle un poquito y te vas a dar cuenta que en el corazón hay maldad. Hay maldad, ¿sí?
Te empiezas a dar cuenta que la persona ya empezó con circunstancias raras, que empieza con chismes, con murmuraciones, con enojos, con asperezas, con desobligaciones en casa, donde el marido es desobligado con su familia. Oh, sí, aquí en la congregación, sí, todo muy lindo, todo muy bonito, sonrisas y aleluyas, y levantamos las manos y lloramos y clamamos y brincamos y danzamos a Dios. Es una fe fingida. ¿Por qué? Porque en el corazón y allí en la casa, cuando están las obligaciones, la persona no suple las necesidades en casa, la persona pide préstamos y no paga, la persona anda buscando por aquí, buscando por allá y haciendo mal aquí, haciendo mal allá, de una y de otra manera, y la persona realmente no está viviendo con santidad, como dice creer en un Dios santo, y la persona simplemente tiene una fe fingida. Este tipo de personas, sobre todo por lo regular, son personas que tienen pecados del corazón, pecados de aquí adentro, ¿sí? Que dicen caminar con Dios, que dicen creer en Dios, pero en su corazón están apartados de Él. Puede haber gente que tiene pecados escandalosos, también los puede haber definitivamente, pero por lo regular esa gente que tiene una fe fingida tiene pecados que son de aquí del corazón. También podemos encontrar una fe inadecuada, una falsa fe, como la fe cobarde. Una fe cobarde de aquellos que sí dicen creer en Dios, que sí dicen amar a Dios, y dicen amar a Dios y darse en todo por Él, pero de repente cuando vienen circunstancias, ¿qué sucede? Se hacen a un lado. Dice la Escritura en Juan capítulo 12, verso 42 y verso 43, dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué sucede aquí con este tipo de personas? Gente que dice que habían creído en Él. Dice la Escritura, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, tenían temor, tenían miedo al enfrentar circunstancias que son naturales en la vida del cristiano, situaciones que son naturales como la persecución, los problemas, las dificultades. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, decía el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo una y otra vez lo dejó claro, que iban a venir persecuciones, problemas, dificultades. Cristo Jesús dijo: yo no he venido a traer paz, he venido a traer pleito, problema, disensiones, conflictos. ¿Por qué? Porque en un hogar estarán 2 contra 1, 1 contra 2, 3 contra 2, la suegra contra la nuera, el padre contra los hijos. Iba a haber conflictos, iba a haber problemas. ¿Y qué sucede con aquellas personas que tienen una fe cobarde? Cuando vienen los problemas, las dificultades, las persecuciones, se hacen a un lado, se echan para atrás, no soportan. Fe cobarde. Fe que no dura, fe como un papel que solamente le pones un poco de fuego, se prende rápidamente se prende y se acaba ese tipo de fe. Ok, hay fe falsa, ya lo estamos entendiendo, y hay fe verdadera. Pero bueno, ¿por qué es necesario que nosotros aprendamos a tener una fe verdadera? ¿Por qué es necesario que nosotros comprendamos claramente que debemos de tener una fe verdadera? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque si no, no puedes agradar a Dios. Si no puedes agradar a Dios. Si no tienes una fe verdadera, si tú tienes una de las fees anteriores, no puedes agradar a Dios. Tú debes de tener una fe verdadera. ¿Por qué? Porque si no, no puedes agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice la Escritura: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible. Una persona que dice amar a Dios, una persona que dice querer estar caminando con Dios, ¿sabes que es imposible que agrades a Dios? Si tú no tienes confianza en Él, si tú no aprendes a poner tu confianza en Él, esa fe, esa vida no agrada a Dios. Por eso es importante que aprendamos a tener fe. También la fe es importante, ¿por qué? Porque a través de la fe vamos a ser guardados para la eternidad.
Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 24, dice la Escritura: no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. El cristianismo es lo más hermoso que puede existir en esta tierra. El cristianismo es lo más bello que puede existir, pero ¿sabes qué? También es lo más peligroso. Es lo más peligroso, ¿por qué? Porque te vas a encontrar en muchas circunstancias difíciles, complicadas, muy complicadas, pero el aprender a tener una verdadera confianza en Dios, una verdadera fe en Dios, ¿sabes qué? Eso te va a hacer y te va a mantener firme delante de Dios. ¿Sí? Estamos sobre esta tierra, estamos en esta tierra y todavía no llegamos a la eternidad. Todavía no se cumple nuestra salvación eterna, todavía no. ¿Cuándo se va a cumplir? En el momento que estemos delante de la presencia de Dios. Pero ¿cuál es lo que nos va a sostener? El justo por la fe vivirá, dice la Escritura. El justo por la fe vivirá y vivirá a través de tiempos, de momentos, estar constantemente viviendo en confianza y en confianza en Dios. ¿Sabes que la confianza, la fe verdadera, es un ingrediente necesario para toda la vida? Para toda la vida. ¿Sí? Desde el momento que te conviertes hasta el momento que pasas a la eternidad, tú necesitas la confianza. Es algo que no puedes prescindir de ella, no puedes quitarte de ella, no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la fe es aquella que te guardará día con día hasta el final. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5, dice la Escritura que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hay muchas personas que dicen, no, pues yo se lo dejo a Dios. No, es que no se lo puedes dejar a Dios. Es que Dios es poderoso para guardarte, pero tú tendrás fe para que Él te pueda guardar. Por eso es que aquí la Escritura dice, sois guardados por el poder de Dios, pero ¿mediante qué? ¿Por medio de qué? Por medio de tu fe. Y te dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay una salvación eterna. Es cierto, la persona es salvada en esta tierra. Es cierto, la persona es perdonada en esta tierra. Es cierto, la persona es librada de todos sus pecados y de todas sus maldades en esta tierra. Pero hay una salvación eterna, la cual todavía no la hemos obtenido, la cual todavía no la hemos alcanzado. La salvación eterna se alcanza en el momento de la eternidad, donde empieza la eternidad y donde ya nunca terminará. Allí es esa fe. Esa confianza verdadera es la que nos va a llevar, y por eso es importante tenerla, porque nos va a llevar hasta el final. ¿Sí? Hasta el final. Y la confianza, ¿por qué es tan importante? Porque es la que te ayuda a mantenerte en pie. Eso es lo que te ayuda. No te va a ayudar otra cosa. La confianza. Cuando Pedro iba a pecar en contra de Dios, iba a negar al Señor Jesucristo, Cristo le dijo, Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. No, Cristo Jesús no rogó por otras cosas acerca de Pedro. Cristo rogó una cosa, que su fe no falte. Porque sabes que te falta la confianza y te acabaron, te destrozaron, te destruyeron la confianza verdadera. Romanos capítulo 11, verso 20 dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Pero tú por la fe estás en pie. La fe, la confianza es la que nos ayuda a permanecer en pie. Esa es la confianza verdadera. La confianza verdadera, ¿sí? Y la salvación de nuestras almas se obtiene a través de la confianza. ¿Sí? Por eso es importante la verdadera fe. No, el Señor Jesucristo cuando dijo el reino de los cielos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Él no estaba dando unas palabras solamente al azar. El Señor Jesucristo no estaba hablando solamente por hablar. Cristo Jesús, cada palabra que utilizó, cada instrucción que utilizó, ¿sabes qué? Fue la adecuada. ¿Por qué? Para la necesidad de la salvación del ser humano. Fue la adecuada. Y por eso es tan importante la fe verdadera. La fe a la que se refería Cristo es esta. Veámosla. La palabra fe, la fe verdadera que un cristiano debe de tener, en el griego es la palabra pistis. Pistis, ¿sí? ¿Qué significa? La palabra pistis significa
confiar de tal manera como para obedecer. ¿Sí? La palabra pistis o la palabra fe es confiar, ¿sí? Pero confiar de tal manera como para que te lleve a obedecer. Ajá. Podemos poner algunos ejemplos acerca de esto. ¿Qué es la confianza verdadera que te lleva o que le tienes confianza a algo de tal manera que te lleva a obedecer? Por ejemplo, de repente se enferma un hijo tuyo y está muy grave, y de repente vas con un médico y entonces te das cuenta que ahí dice médico fulano de tal, ¿sí? Juan Pérez. Sí, y ahí está la persona, y está el médico, y tú estás afligido porque tu hija está enferma, y lo llevas, y entonces el médico empieza a hacer la observación del cuerpo del pequeño, y empieza a observarlo, y empieza a hacer un diagnóstico, y entonces después de eso te dice, ¿sabe qué, señora? ¿Sabe qué, señor? No se preocupe. Le voy a dar un medicamento y su hijo se va a componer rápidamente. Muchas veces sucede que desde ese momento que el médico te dice eso, no se preocupe, su hijo se va a componer rápidamente, desde ese momento, tú me puedes decir si no es cierto, pero pareciera como que viene un alivio y una tranquilidad a tu cuerpo, a tu persona. Ya desde el momento que estás visitando al médico, como que viene una tranquilidad. ¿Ok? Entonces el médico expide su receta, ¿verdad? Expide su receta y te entrega la receta y te dice, ¿sabes qué? Tienes que darle este medicamento a tales horas y a tal, ¿sí? Porque tu hijo necesita este tipo de medicamento. ¿Qué es lo que hace la persona? Lo común, lo natural, es que va a la farmacia, compra los medicamentos y entonces se los empieza a dar a su hijo y a su hija. Y simplemente lo único que espera la persona es que el hijo se alivie, ¿sí? Es que el hijo se cure a través del medicamento que le ha sido ministrado, ¿sí? Esa es confianza. O sea, tú no llegaste, por lo regular no llegas con el médico diciéndole, oiga, ¿usted sí es médico verdaderamente? Oiga, ¿y esos títulos que tiene ahí no son falsos? Oiga, ¿y este medicamento está seguro que es lo que le va a servir a mi hijo? Y no llegas a la farmacia diciendo, oiga, ¿y este medicamento, si es verdadero o es hechizo? No, la persona sencillamente entiende que la persona es médico, pones tu confianza y lo que el médico te dice, de tal manera como te lo dice, tú lo llevas a cabo. Esa es la verdadera confianza. Esa es la confianza a la que se refiere la Escritura, verdadera confianza, pistis. Pistis, confianza de tal manera que te lleva a obedecer. ¿A obedecer qué? Pues lo que la persona en la cual estás poniendo tu confianza, pues sencillamente te dice, te pide, te establece. Esa es la confianza. Hablando de Dios, amado, hablando de Dios, ¿cómo no poner nuestra confianza en Él? Con todo lo que hemos visto en las 2 semanas pasadas, al ver su amor, su cariño, su ternura, a ver la manera en que Él se ha preocupado por nosotros, por nuestras almas, cuando nosotros no lo merecíamos, cuando nosotros no merecíamos ni siquiera que Dios nos mirara y sin embargo Él voltea su rostro para con nosotros y entonces mete su mano, como ya lo platicamos, y nos ayuda a entender, a comprender nuestra condición espiritual y nos hace comprender nuestra situación y nos hace salir adelante y nos ayuda, nos cubre para que nosotros podamos volver en sí y entender las cosas. ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no confiar en Él cuando la Escritura dice que aquel que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no poner nuestra confianza en Él, que Él decidió entregar a su propio Hijo? Decidió entregar a su propio Hijo y su propio Hijo decidió entregarse a sí mismo y el Santo Espíritu decidió venir a la tierra y estar en esta tierra para lidiar con nosotros y no solamente lidiar, sino habitar en nosotros. ¿Cómo no creer en un Dios así? ¿Por qué desconfiar en un Dios así? ¿Por qué desconfiar y no creer que todo lo que Él te pida, lo que Él te demande va a ser para tu bien? Claro, si tú le crees a un médico, ¿sí? Si tú le crees a un taxista, te subes a un taxi y le dices al taxista, ¿sabe qué? Lléveme a la colonia fulana de tal, ¿sí? Sí, lléveme a tal colonia y tú no sabes ni qué colonia es, no sabes nada, no sabes, por eso es que tomas un taxi, ¿para qué? Para que te lleve y la persona te pueda llevar ahí, pones tu confianza en él, no sabes si la persona viene drogada, no sabes si la persona tal vez traiga un arma, yo no lo sé, pones tu confianza en él.
y crees que te va a llevar, sobre todo cuando tomas un taxi tal vez de base, ¿no? Oye, ¿no podrás confiar en Dios? ¿Qué hizo por ti un médico cuando tú llevas a tu hijo muy enfermo? ¿Qué hizo por ti? ¿Qué hizo por tu hijo? Nada. Simplemente su profesión. Pero todo lo que ya Dios hizo, en esto se demuestra el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ya Cristo lo hizo todo. ¿Cómo no poner nuestra confianza en Él y hacer su verdadera voluntad? Ok, ¿cómo saber verdaderamente si nosotros tenemos la verdadera fe? ¿Cómo saber si nosotros tenemos la verdadera confianza a la cual la Escritura se refiere? ¿Cómo poder saberlo? Es importante que lo entendamos. Hay dos maneras de entenderlo, hay dos maneras de verlo. Una, a través de las pruebas, de los conflictos, de las situaciones y de las cosas que nos vayan enfrentando en nuestra vida. ¿Sí? Tal vez pudiéramos platicar en la época antigua o aún en nuestros días, en situaciones en otros países donde los cristianos son perseguidos, por causa de su fe o por causa de la justicia, y entonces empiezan a perseguirlos y hacer un hostigamiento fuerte, y entonces pues ahí se prueba la verdadera fe. Ahí se ve cuando verdaderamente la persona es cristiana o no es cristiana. ¿Por qué? Porque cuando vienen los problemas y las dificultades y la persona que decía ser cristiana se hace a un lado y se echa para atrás, pues esa persona no tenía verdadera fe, no tenía verdadera confianza. ¿Sí? Esa es una de las maneras para ser probadas. La otra es la que vamos a hacer ahorita, a través de la Escritura. Vamos a ver qué dice la Escritura de una verdadera fe. Vamos a ver algunos aspectos de la verdadera confianza. Hechos capítulo 8, verso 37, dice la Escritura: Felipe dijo, si crees de todo corazón. Si crees de todo corazón. La verdadera confianza, amados hermanos, la verdadera confianza es creer de todo corazón. ¿Sí? La verdadera confianza es creer absolutamente de todo corazón, estar dispuesto a todo. Hay personas que creen que se debe de confiar en Dios porque sentí bonito. Hay personas que creen que se debe de confiar en Dios porque sentí muy agradable. Ay, es que me sentí tan bien. La verdad es que lloré tanto y sentí como un calorcito que entró en mi cuerpo y lo sentí tan bonito. ¿Sabes que eso se evapora? La verdadera confianza no son emociones. La verdadera confianza no son sentimientos. La verdadera confianza es una confianza racional. ¿Por qué? Porque te lleva a entender una cosa: si Él estuvo dispuesto a dar su todo, si Él estuvo dispuesto a darse todo por mí, ¿cómo no me voy a dar yo de todo corazón por Él? Aquella persona que tiene una verdadera confianza en Dios es aquel que cree de todo corazón. ¿Qué es creer de todo corazón? Que todo lo que Dios me pide, que todo lo que Dios me demanda, estoy dispuesto a decirle sí. Si Dios te pide que dejes tu trabajo porque es un trabajo inadecuado, de todo corazón lo harás y sin ningún problema. Si Dios te pide que restituyas con tu familia, ¿por qué? Porque fuiste un mal padre, porque fuiste una mala madre, porque fuiste un mal hijo. Claro, no te vas a detener a hacerlo. Si Dios te pide que restituyas con las autoridades porque hiciste algo indebido hace tiempo y no lo supieron, vas a ser capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque crees de todo corazón. Porque estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios de todo corazón. Nada te va a detener. ¿Por qué? Porque estás dispuesto a hacerlo todo. Todo lo que Dios te pida, todo lo que Dios te demande, todo. Podrás recordar la historia de aquel hombre, Abraham. Este hombre que dice la Escritura que Dios le dio una promesa y le dijo: ¿sabes qué, Abraham? En tu simiente, o sea, en tu descendencia, en tus hijos, serán benditas todas las familias de la tierra. A través de ti vendrá la bendición para todas las familias de la tierra. Yo te voy a bendecir de una manera muy grande, muy fuerte. ¿Sí? Y Abraham, dice la Escritura, que Dios le dijo: vete de aquí, vete a un lugar donde él no sabía, donde él no conocía. Él se fue hacia donde no sabía, y Dios le dijo: vete, y él obedeció. Y de repente Dios le da el hijo de la promesa. Dios le da un hijo que le había prometido. Pero después Dios se lo demanda y le dice: Abraham, dame a tu hijo, a tu único, dámelo, ofrécemelo. ¿Sí? Y él fue probado.
La fe de Abraham fue probada para ver si él de veras creía en Dios de todo corazón. Si creía en Dios de todo corazón, veamos Hebreos capítulo 11, verso 17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. ¿Qué sucedió con Abraham? Abraham definitivamente, ¿sabes qué? Tenía puesta su confianza en Dios. Él sabía claramente que si Dios le estaba pidiendo a su hijo de la promesa, Dios haría un milagro. ¿Sí? Y tú puedes observar en la historia la manera en que Abraham lo hizo. Abraham tomó a su hijo, tomó la leña, iban sus criados con Abraham y empezaron a subir hacia el lugar donde Dios les había establecido. Y ahí iban. Y de repente en cierta distancia, Abraham se detiene y voltea a ver a sus siervos y les dice que se quedaran ellos. Abraham sabía que era un hombre lleno de sentimientos. También sus esclavos eran llenos de sentimientos. Él sabía que si ellos observaban cómo Abraham iba a matar a su hijo, a su único hijo Isaac, ellos se hubieran interpuesto en la decisión de Abraham, y él no quería que nadie se interpusiera. Él sabía que tenía que confiar en Dios. Él sabía y conocía a su Dios verdaderamente. Él sabía que verdaderamente Dios nunca le iba a pedir nada indebido, nada inadecuado en su alma, en su corazón para poder hacer la voluntad de Dios. Nada inadecuado. Aunque parecieran cosas adversas, cosas difíciles, Abraham sabía una cosa: Dios siempre tendrá la razón. Dios siempre tendrá la razón. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y entonces Abraham dejó a sus criados y se siguió con su hijo y siguió con la leña, y de repente caminando, muchos pensamientos probablemente le venían a la mente a Abraham, pero de repente viene la vocecita linda del hijo y le dice: papá, aquí tenemos la leña y el fuego para el holocausto. Pero, ¿y el cordero? ¿Y dónde está el animal que hemos de sacrificar? ¿Te imaginas esas palabras, cómo le habrán atravesado el corazón de Abraham? Y él solamente dijo: Dios se proveerá para el sacrificio. Y se lo llevó y ató a su hijo. Y estaba a punto de matarlo, estaba dispuesto a matarlo sabiendo, según dice Hebreos, sabiendo claramente que si él lo mataba, Dios se lo podía resucitar. Él lo sabía claramente. Dios había prometido algo y las circunstancias y las situaciones que estaban presentándose no iban a acabar con la promesa de Dios, ¿sabes? Cuando una persona cree de todo corazón, está dispuesta a hacer lo que sea por Dios. Todo lo que sea. ¿Sí? Si vienen situaciones adversas, problemas, dificultades, persecuciones, conflictos con quien sea, con el gobierno, con quien sea, ¿sabes qué? La persona se mantiene firme. ¿Por qué? Porque sabe y ama y cree en Dios de todo su corazón. De todo su corazón. Abraham no le reservó nada a Dios, nada le reservó a Dios, todo lo puso delante de él. ¿Cómo más es la fe verdadera? En segundo lugar, la fe verdadera es aquella que tiene una actitud adecuada para acercarse a Dios. Es una actitud adecuada para acercarse a Dios. La persona no se acerca por lo que recibe. Tú puedes leer en los evangelios cómo las personas buscaban al Señor Jesucristo, y Jesucristo, como conocía el corazón de la gente, una vez llegaron delante de Cristo, le dijeron: Maestro, ¿dónde estabas? No te vimos, te hemos estado buscando por todos lados. Cristo Jesús les dijo: mira, de cierto te digo que me buscas por el milagro que te hice. Me buscas porque les di de comer, me buscas por eso. Y Cristo les dice: mira, esfuérzate por las cosas que no perecen. Busca verdaderamente a Dios como debe de ser. La fe verdadera es aquella que no busca a Dios por ideas egoístas, por principios egoístas. No es aquella persona que busca a Dios solamente porque le va a hacer un bien, porque le va a hacer una bondad. No, al contrario, es una persona que le busca a Dios por quien Él es,
por lo lindo que es Dios, por lo hermoso que es Dios. Sí, ahora la persona ya no busca a Dios porque le puede sacar adelante, porque le puede sanar a su hijo, porque le puede sanar de una enfermedad, porque le puede dar hijos, o porque le puede sacar de la pobreza, o porque le puede ayudar a ser feliz, porque le puede quitar las depresiones. No, ya no busca a Dios de esa manera. Busca a Dios, ¿por qué? Porque le ama, porque ha observado lo hermoso que es, porque ha observado lo hermoso que es Cristo en la cruz del Calvario, y entonces ya no lo busca por lo que le puede dar, sino por lo hermoso que es. Dice la Escritura que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, la persona se da cuenta del amor de Dios y entonces no le lleva a otra cosa más que le empuja a amar a Cristo de la misma manera. Esta es la verdadera fe, esta es la verdadera confianza. Tú puedes recordar la historia de Job, allí en el libro de Job, en los primeros capítulos. Puedes observar cómo vino Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el acusador de los hermanos, vino a hablar de Job diciendo que Job agradaba a Dios porque lo que Dios le daba y todas las cosas. O sea, como que decía, es que sabes que Job te sirve a ti, te sirve, ¿sabes por qué? Porque tú le das cosas. Pero Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay hombre como él en la tierra? Justo, santo y apartado del mal. Y el diablo decía, no, pues es porque le cubres, le proteges con vallado. No, y Dios le dice, no es cierto, te doy permiso, tócalo, adelante. Y después de que el diablo empezó a tocar a Job y empezó a venir sobre su vida, ¿qué dice la Escritura? Capítulo 1, verso 21, dice la Escritura, y dijo, hablando Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esta es la verdadera fe, amado. Esta es la verdadera fe. Aquella fe que no espera de Dios como un Dios que es como un mesero, que no espera de Dios como alguien que solamente viene a cumplir mis caprichos. No, entiende a Dios como un rey soberano, como un Dios eterno, como un Dios grande, como un Dios poderoso, como uno que merece la gloria, la honra y la alabanza. Y entonces la persona aprende a vivir con Él, aprende a servirle a Él, aprende a amarlo a Él, aprende a entender una cosa, que Dios no está para que me sirva, sino que yo estoy para servir a mi Dios. Dios no está para que venga a inclinarse ante mí, más bien yo estoy para inclinarme ante Él y reconocer su grandeza y su gloria. ¿Y cómo no obedecerle? ¿Por qué? Porque yo soy la criatura, Él es el Creador. Esta es una fe verdadera, una fe genuina, aquel que se acerca a Dios con una confianza, entendiendo que Dios está para ser servido, no para servir. Que se acerca a Dios entendiendo que Dios no es para cumplir caprichos, sino que yo estoy para servir a Dios con todo mi corazón. Entiende claramente lo que dice la Escritura en el primer y grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. No con más, con eso. Dios te demanda eso, y entonces la persona entiende una cosa: a Dios le debo de servir. A Dios le debo de servir así. ¿Qué más? La verdadera fe, la verdadera confianza es aquella que no se queda estática, sino que purifica más y más el corazón. Es aquella fe verdadera que nos lleva a apartarnos de todos nuestros pecados, ¿sí? Es aquella fe que entiende claramente y que cree verdaderamente en un Dios todopoderoso, ¿sí? No es aquella persona que cree en Dios todopoderoso solamente en su mente y sigue viviendo en pecados. No, el que tiene confianza verdaderamente en Dios, tiene confianza en que Dios es un Dios todopoderoso y que además purifica su corazón, lo santifica, lo limpia, lo aparta. Como dice la Escritura, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así mira al Señor Jesucristo, así mira a Cristo, así mira a Dios.
un Dios que puede limpiarlo y purificarlo. Hechos capítulo 15, verso 9 dice la Escritura: ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Sus corazones. La persona es purificada por Dios. La persona es purificada por Dios. ¿Por qué? Porque pone su confianza en Él. Porque sabe que la persona no tiene la capacidad personal para salir adelante. Sabe que muchas veces ha intentado dejar de mentir. Muchas veces ha intentado dejar de enojarse, dejar de codiciar, dejar muchos pecados, dejar la droga, dejar muchísimas cosas. Muchas veces ha intentado hacerlo. Sin embargo, no ha podido. ¿Y qué es lo que sucede? Que la persona es ayudada por su confianza en Dios. Sabe que su corazón necesita ser purificado, pues la Escritura dice, Marcos capítulo 7, verso 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, las maledicencias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La persona sabe claramente que Dios es todopoderoso. Dios no es una estampa, querido amigo. Dios no es un dicho solamente. Dios no es una imagen solamente. Dios es todopoderoso. ¿Cómo es posible que hay personas que dicen creer en Dios y dicen, yo creo en Dios, pero todavía no he dejado mi pecado? No, hermano, si tú me conocieras cómo era yo, era terrible. Yo era muy adúltero, era muy vicioso, me drogaba, bebía, era muy grosero. Y ya todo eso lo he dejado. Ya lo dejaste. ¿Y los enojos? ¿Y las mentiras? ¿Y las codicias? ¿Y las envidias? No, hermano, esto es un proceso. O sea, sí lo voy a dejar, pero es poco a poco. Oye, ¿qué no acaso el mismo Dios que es poderoso para quitarte los adulterios es igual de poderoso para quitarte las mentiras? ¿Qué acaso el Dios que es poderoso o todopoderoso para quitarte la droga no es todopoderoso para quitarte las mentiras, los enojos, los rencores, los odios? Claro que sí. Hay muchas personas que creen en un Dios poderoso, pero muy pocas personas creen en un Dios todopoderoso. Y ese Dios todopoderoso es el que la Escritura dice, es el que la Biblia dice. ¿Sabes que la Escritura habla de que habría un corazón nuevo? Dice la Escritura en el libro de los Corintios que es hecha una nueva criatura. Es un milagro, la salvación verdadera, la salvación genuina, la salvación, el entrar al reino de los cielos, amado amigo, amado hermanito. ¿Sabes que la salvación eterna y verdadera, la salvación genuina es todo un milagro? Es el mejor y más grande milagro que existe sobre la tierra. Mira, el resucitar a un muerto, el sanar a un enfermo, hoy en día lo hace un médico. Un médico sana a un enfermo, ¿sí? Un hechicero puede sanarte a un enfermo. Muchísimas cosas que en lo natural lo pueden hacer. Pero ¿sabes qué? La salvación eterna no lo hace nadie, solamente lo hace Dios. Solamente lo hace Dios. La transformación y el cambio del corazón del ser humano, volverlo de toda su esencia, como estaba entregado a la maldad y al pecado, volverlo a ser como una persona nueva, limpia, pura. Es un milagrazo, no es cualquier cosa. Ezequiel capítulo 36, verso 26 y verso 27, dice la Escritura este milagro. Dice una promesa muy hermosa: os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¡Qué hermosa promesa! ¡Qué hermosa promesa! Una promesa para nosotros y para nuestros tiempos. Una promesa de parte de Dios para nuestras vidas, de un Dios, ¿sabes qué? De un Dios todopoderoso. Todopoderoso. Cuando ponemos y aprendemos a tener nuestra confianza en Él, ¿sabes que creemos que Él puede hacer ese milagro en nuestras vidas? Pero la gente que no puede apartarse de sus pecados, la gente que no puede apartarse de sus maldades,
la gente que no puede dejar sus pecados, no puedes decir que verdaderamente crees en Dios. Tú simplemente tienes una creencia en cuanto a teoría se refiere. Nada más. ¿Sí? Una creencia de palabras y de doctrina. No. La creencia verdadera, la fe verdadera, la confianza verdadera es aquella que se vive, es aquella que se actúa. ¿Sí? Que se actúa. Y por eso es que la fe no es estática. Por eso es que la fe no es mística, no es mágica, no es algo que vamos a comprar aquí en la tienda. No, es una confianza que tiene verdad y que no solamente es verdadera, sino que se demuestra. ¿Por qué? Porque la fe tiene obras. Si bien la Escritura es bien clara en cuanto a la salvación no es por obras, no, la salvación es por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, lo cual ya lo vimos. Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario por nosotros, por Él, por medio de Él es que viene la salvación. Pero la fe verdadera es la que tiene obras. Santiago capítulo 2, verso 17 y verso 18 dice la Escritura: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Dice la Escritura que la fe tiene obras. Claro, cuando una persona tiene confianza en Dios, le va a llevar a actuar. No va a estar estático, no va a estar ahí encerrado en su casa solamente religiosamente orando y leyendo. No, le va a llevar a hacer obras, le va a llevar a hacer cosas, a hacer el bien al prójimo, a hacerle bien a su familia. Saldrá a trabajar más y sabrá que Dios le bendecirá. ¿Para qué? Para bendecir a su familia, para ver por su casa, para ver por los suyos. Y entonces la persona estará ahí y hará muchas cosas. Todo lo que esté en su mano por hacer, lo hará. ¿Por qué? Por el bien del prójimo. Le predicará a la gente, le predicará a las personas, leerá su Biblia, estudiará su Biblia, orará a Dios, dedicará tiempo para ver por su familia, dedicará tiempo para servir a la gente, para ver por las necesidades de las personas que le rodean. Estará actuando. La fe sin obras es muerta. Hay muchas personas que dicen creer en Dios, pero no haces nada. No haces nada por tu prójimo. Es cierto, ya dejaste algunos pecados, pero no haces nada. No haces ningún bien. Dejaste de hacer el mal, pero no haces ningún bien. Oye, ¿esa es una verdadera confianza? Si tú creyeras verdaderamente que hay un infierno, si tú creyeras verdaderamente que Dios te puede salvar, ¿le predicarías a la gente? ¿Te irías a una plaza? ¿Irías hacia algún hospital para irle a predicar a las personas? La fe verdadera tiene obras, actúa. La persona buscará, yo no sé, visitar a alguna persona en la cárcel. La persona buscará visitar a algún enfermo. La persona buscará visitar a algunos niños de la calle para servirles. A lo mejor para llevarles unos sándwiches, a lo mejor para llevarles un poco de agua, a lo mejor para llevarles una enseñanza. Buscará por ellos, verá por sus necesidades. Dentro de lo que esté en su posibilidad por hacerlo, la persona actuará, hará las cosas. Esa es la verdadera fe. La verdadera confianza es aquella que te lleva a actuar. A actuar. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta, dice también Santiago. La fe sin obras es muerta. La verdadera fe te va a llevar a actuar, a hacer cosas por tu prójimo. Esa es la verdadera confianza. ¿Qué más? La verdadera confianza es una fe que sí es cierto, hace obras, pero ¿sabes qué? Lo hace por amor. Lo hace por amor. Gálatas capítulo 5, verso 6 dice la Escritura: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Sino la fe que obra por el amor. La persona va a actuar por amor. La persona no va a actuar por imposición. Ay, es que tengo que orar. Ay, es que tengo que leer. Ay, es que tengo que amar a mi esposa. Ay, es que tengo que amar a mi esposo. Es que tengo. No, la persona le va a ser grato. Ahora le va a ser grato. Va a amar
abiertamente, va a amar libremente. ¿Por qué? Porque esa fe va a obrar por amor, ¿sí? Si va a visitar a los enfermos, lo va a hacer por amor. Si va a visitar a los niños de la calle, lo va a hacer por amor. Si va a visitar a un necesitado, lo va a hacer por amor. Si va a visitar a un familiar enfermo, lo va a hacer por amor. Si va a servir a su esposa, lo va a hacer por amor. Si va a servir a su marido, a sus hijos, lo va a hacer por amor. Si va a servir a su prójimo en cualquiera que sea la situación, lo va a hacer por amor. No lo va a hacer por sentirse forzado. No lo va a hacer de esa manera, sino es una fe que obra por el amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque verdaderamente aquellas personas que dicen amar a Dios guardan sus mandamientos. La persona va a guardar los mandamientos por amor a Dios. Ay, es que tengo que dejar de ver la televisión. No, ¿cómo crees? Voy a dejar mis noticias, voy a dejar esto y voy a dejar esto. Esa persona no ama. Esa persona no tiene fe en Dios. No tienes fe en Dios. Verdaderamente no. ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura que este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Para aquella persona que verdaderamente tiene fe por amor, sus mandamientos, los mandamientos de Dios no son gravosos, no son pesados, no son algo así que dicen, ay, ¿cómo puede ser posible? ¿También esto tenemos que dejar de hacer? No. La persona le es grato amar a Dios, le es grato obedecer a Dios, como el salmista decía, cuánto amo yo tu ley. Es mi delicia, es mi regocijo, es mi aliento, mi fortaleza. La persona que verdaderamente tiene fe, fe verdadera, fe genuina, ama a Dios y los mandamientos y las cosas que hace, las hace por amor. ¿Qué más? La persona que tiene verdadera fe, ¿sabes que vence al mundo? La persona que tiene verdadera fe vence al mundo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La persona que verdaderamente tiene confianza en Dios, que verdaderamente confía en Dios de una manera adecuada, tiene fe genuina y vence al mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo, todo aquello que te invita a pecar. Todo aquello que te invita a pecar. No se refiere a la Escritura a que el mundo sean las cosas palpables, las cosas que puedes tocar, las cosas... No. Se refiere a todo aquello que te puede llevar a pecar, todo aquello que te puede tentar, todo aquello que te puede llevar a una tentación o que te puede llevar a pecar en contra de Dios. No, la persona, ¿sabes qué? Vence al mundo. La persona vence una relación ilícita. La persona vence una tentación. La persona vence un momento difícil en su casa, un momento difícil en su trabajo, y entonces vence de tal manera que no se enoja, que tiene dominio propio, y por amor es que se aguanta, por amor es que hace las cosas, y la persona se guarda. ¿Por qué? Por amor. La fe verdadera vence al mundo. Vence al mundo. No es aquella persona que está siendo vencida todo el tiempo. No es aquella persona que está siendo vencida todo el tiempo en los pecados y en las maldades, y ya se enojó ahora, y ya mintió ahora, y ya hizo otra cosa ahora. Y cada mes estás con un conflicto, cada mes estás con una situación inadecuada. Oye, ¿tú no tienes fe en Dios? Tu fe no es verdadera. Tu fe es ficticia. Es mentira. Tu fe no está puesta en Dios. Tu fe puede estar puesta en una agrupación como esta. Hay gente que pone su fe en una agrupación como esta y dice, pues es que aquí se predica la verdad y por eso crees que estás guardado. No, definitivamente no. Hay personas que ponen su confianza en un pastor, hay personas que ponen su confianza tal vez en su manera de ser. Pones tu confianza en mil cosas, pero no pones tu confianza en Dios verdaderamente. Y el que tiene su confianza en Dios vence al mundo. Último punto, la fe verdadera no retrocede al pecado. No retrocede al pecado. Hebreos capítulo 10, verso 39, dice la Escritura, pero nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe
para preservación del alma. No, el verdadero cristiano que tiene verdadera confianza en Dios no es de aquellos que están retrocediendo. No es de aquellos que están en el cristianismo unos cuantos meses, unos cuantos años y retroceden y le dan la espalda a Dios. No, de ninguna manera. El verdadero cristiano, el que tiene verdadera fe, es el que se mantiene firme. Es el que se mantiene firme. Con esto no queremos decir que el cristiano jamás va a pecar. No es cierto. La Escritura es bien clara. Es cierto, el cristiano está expuesto a pecar todos los días, está expuesto a pecar, así como el chofer, ¿sí? Como un taxista está expuesto a chocar todos los días, pero no todos los días se la pasa chocando, ¿sí? Así el cristiano está expuesto todos los días a pecar. Sin embargo, no se la pasa pecando. No se la pasa pecando. Pudiera existir algún momento, pudiera existir alguna situación donde el cristiano pudiera llegar a pecar. Sin embargo, el cristiano no es de los que retroceden. Se levanta, se pone firme y sigue hacia adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es lo natural en su vida, porque no es lo normal en su vida. Pero hay gente que dice tener fe en Dios y se la pasa pecando hoy, pecando mañana, y pasa una semana y pareciera como que la vas librando y dices, ya llevo una semana sin pecar, y de repente ya caíste en otra cosa, y de repente estás así, y a veces te aguantas un mes y vuelves a pecar en otra cosa. Esa no es confianza verdadera. La verdadera confianza es aquella que nos preserva del mal. Nos preserva del mal, ¿sí? Nos preserva de la maldad, del pecado, ¿sí? De caer en pecados, ¿sí? Como Cristo lo hizo. Dice la Escritura, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿De qué pensamiento armarte? Del pensamiento de negarte, de padecer en la carne, ¿sí? ¿Por qué? Porque quien padeció en la carne terminó con el pecado. Hay personas que no quieren terminar con el pecado. ¿Sabes por qué? Porque no quieres padecer. No quieres padecer, pero aquella persona que tiene confianza en Dios sabe claramente una cosa, que es cierto, van a venir muchas tentaciones, van a venir muchas circunstancias y muchos momentos difíciles en tu vida, pero también la persona aprende a entender una cosa, que Dios no permitirá que sea tentado más allá de lo que pueda soportar y dará juntamente con la tentación la salida. Vendrá la salida en el momento adecuado, cuando más lo necesites. Y Dios estará al cuidado del cristiano. Dios estará al cuidado del cristiano. ¿Para qué? Para no ser tentado más de lo que pueda soportar. Dios no duerme. Dios nos cuida, nos protege. Él es el que está más interesado en que nosotros no pequemos, en que nosotros no hagamos algo inadecuado delante de Dios. Así es que, amados hermanos, esta es la verdadera fe. Esa fe que no retrocede, que no vuelve atrás. ¿Tienes tú esta fe? ¿Tienes tú esta confianza? ¿O tienes una fe de azúcar, de un terrón de azúcar, de un terrón de tierra que se desmorona cuando vienen circunstancias? ¿O tienes una confianza, una fe solamente mental? ¿Dónde sabes? Es cierto, sabes que Dios va a juzgar, sabes que Dios es severo y también es bondadoso. Sabes muchas cosas de Dios, pero tu vida demuestra todo lo contrario. Esta es la verdadera fe. La verdadera fe es aquella que obra por el amor, que hace muchas cosas por Dios, que hace muchas cosas por su prójimo, pero lo hace por amor. Es una fe que verdaderamente se guarda del pecado, es una fe que verdaderamente vence al mundo, es una fe que verdaderamente hace las cosas por amor, es una verdadera confianza que verdaderamente actúa y hace el bien por su prójimo. Es de aquellos que en aquel día, dice la Escritura, en el juicio de las naciones, que Cristo les dirá, bien, benditos de mi Padre, entrad, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viste por mí. Claro, esa es la fe verdadera. Aquellas personas que serán juzgadas delante de Dios, pero encontrarán una cosa, que hicieron la voluntad de su Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque tenían confianza verdadera, una fe verdadera que purificaba sus corazones continuamente. Cada día buscaban purificarse más y más y más, como lo dice el libro del Apocalipsis. El que sea santo, santifíquese más todavía.
Ese es el que tiene verdadera fe, el que tiene verdadera confianza, busca santificarse más y más y más y más cada día. ¿Para qué? Para agradarle más a Dios. ¿Esta es la fe que tú tienes o no? La verdadera confianza. Esta es. Pongámonos de pie, por favor. Esta es la verdadera confianza. Esta es la verdadera fe. Una confianza puesta en un Dios que aprendes a conocerlo a través de tener una experiencia viva y verdadera con Él, a través de entender lo grandioso que Él hizo, lo grandioso que Él es a través de su muerte en la cruz del Calvario por ti. ¿Cómo no creerle? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no hacer las cosas por amor? Por amor a Él primeramente y por amor al prójimo. ¿Cómo no? La manera en que Él nos ha amado. Hagamos una oración. Padre, es que la verdad, Señor, el poner nuestra confianza en ti, Señor, es tan sencillo, Señor, después de entender todas las cosas que tú has hecho por nosotros. Tan sencillo después de entender y comprender todas las cosas hermosas que has hecho por nosotros. Padre, gracias. Gracias. Gracias por ser tú, Señor, el autor y consumador de la fe, Señor. Gracias porque tú eres el que inicias la fe, Señor, en nosotros a través de abrirnos los ojos para hacernos entender nuestra condición y nuestra necesidad. Padre, muchas gracias. Gracias por tu Espíritu, por tu palabra y porque nos dejas claro el camino a la verdad, el camino al Evangelio. Padre, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Estudia estas verdades, entiéndelas claramente y aplícalas en tu corazón, que te pueden servir de mucho. Que Dios les bendiga, les amamos. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.